Muy buenas noches, amigos. Bienvenidos a la emisión estelar del Comercio TV. Aquí, lo más destacado del día. Asesinan a un ex miembro del grupo GAO de la Policía Nacional en el norte de Guayaquil. La víctima fue acribillada cuando salía de su casa a bordo de su carro. La institución investiga el caso. Este hombre, identificado como Edwin Casierra, ex miembro de la Policía Nacional de 40 años, fue sorprendido por gatilleros que esperaban que saliera de su casa, ubicada en Samanes 3 al norte de Guayaquil, para acabar con su vida. Lo interceptaron y procedieron a dispararle por la ventana de su carro. En una ambulancia lo trasladaron a un hospital cercano donde solo confirmaron su deceso. Moradores del sitio se mostraron consternados por la violencia. 3 disparos primero, a las 10:16 y luego de unos 5 segundos más, 2 disparos más. Y ya, ahí no escuché más. Escuché una, bueno, según dicen que es camioneta, pero yo escuché una moto de una irse y alguien gritando, pero ahí no escuché más. Víctima de varias heridas productas por un arma de fuego, lo que es en la calle Fermín Rojas y Callejón Séptimo, producto del cual el señor falleció. Efectivamente, el ciudadano presentaba varios antecedentes penales. El ahora occiso formó parte del Grupo de Apoyo Operacional GAO de la Policía. En su registro constan antecedentes en el año 2010 por detención ilegal y chantaje. En el 2014, la Sala Penal de la Corte sentenció a 4 años de reclusión menor a 12 exagentes de ese grupo, incluido Casierra, tras ser declarados culpables de desaparición forzosa y tortura a 4 personas. La institución investiga el paradero de los responsables y el móvil del crimen, informó Adriana Peralta. Atención, a esta hora nos enlazamos con nuestra compañera Marilyn Jaramillo, quien se encuentra en el Complejo Judicial Norte con un informe de la resolución en la audiencia de juzgamiento en contra de Germán Cáceres en el caso de femicidio de María Belén Bernal. Marilyn, muy buenas noches. ¿Qué novedades nos tienes? Adelante. ¿Qué tal en Estudios Centrales? María Fernanda, amigos televidentes, muy buenas noches. Así es, cuando son las 10 de la noche con 2 minutos, nos encontramos en el Complejo Judicial Norte para darles a conocer mayores detalles. Y es que la diligencia inició a eso de las 2:30 de la tarde y acaba de finalizar hace pocos minutos nada más. Conversamos inmediatamente con el doctor Galo Quiñones y es que se logró la sentencia, la pena máxima en contra del exteniente de policía Germán Cáceres, acusado del femicidio de María Belén Bernal. Buenas noches. Bajo los presupuestos que se ha ofrecido probar al tribunal, hemos logrado tener la sentencia máxima del delito de femicidio tipificado en el artículo 141 en concordancia con el 142 del Código Orgánico Integral Penal. Esto es, para Germán Cáceres se ha impuesto la pena máxima de 34 años, 8 meses, con una reparación integral de vida de alrededor de $260,000. Además de que ustedes habían solicitado la pena máxima para el teniente Camacho, presuntamente también vinculado con este caso, sin embargo, el tribunal tomó una decisión con respecto a él. Sí, el tribunal ha hecho una referencia que tiene duda razonable en razón del artículo 5.3 del mismo cuerpo legal y en razón de esto ha dicho que bajo esa duda tiene que ratificarse el estado de inocencia y que nosotros nos veremos abocados a tomar las decisiones judiciales de apelar o no, los mismos que conversaremos posteriormente cuando se emita la sentencia por escrito, para nosotros ver si apelamos conjuntamente con Elizabeth Otavalo. Entonces se analiza esta posibilidad. Sí, por supuesto, indudable, no se descarta. Queremos ver cómo motiva el tribunal esa duda razonable. A nosotros no nos queda duda, creemos que hay certeza. Sin embargo, subiremos al Tribunal Superior, que es la Corte Provincial de Justicia, en la Sala Penal, de ser el caso.
Ahí está, entonces hemos escuchado las declaraciones del doctor Galo Quiñones, él es defensa del caso de María Belén Bernal. Mencionar que durante la diligencia que inició a eso de las 2:30 de la tarde, Germán Cáceres compareció en esta vía telemática. Él aceptó su responsabilidad con respecto al femicidio de su esposa, hecho registrado en el interior de la Escuela Superior de Policía. Quien asistió de manera presencial sí fue el teniente Camacho. Él aseguró, pues, y su defensa también aseguró que él no había escuchado absolutamente nada el día de los hechos. Reiteramos la información: Germán Cáceres ha sido sentenciado a 34 años, 8 meses de prisión, mientras que para el teniente Alfonso Camacho se ha ratificado su estado de inocencia. La información que tenemos al momento. Volvemos a Estudios Centrales. Buenas noches. Muy buenas noches, gracias por esa información de última hora. Y ahora les contamos, los cuerpos sin vida de los 2 taxistas que fueron secuestrados y sus vehículos incinerados en Machala, provincia del Oro, aparecieron flotando en el mar. Las víctimas presentaban impactos de bala. El primero en aparecer fue el cuerpo de Yasmán y Marcelo Zambrano Vivanco, de 31 años. Fueron pescadores quienes localizaron el cadáver en una playa del sector Pongalillo, en el archipiélago de Jambelí. A pesar del tiempo de descomposición de los cuerpos, pues se evidenciaba varias heridas producidas por impacto de proyectil de arma de fuego. Yasmani fue secuestrado la tarde del sábado 20 de mayo del presente año en el barrio Autoridad Portuaria de la parroquia Puerto Bolívar. Allí un grupo armado lo bajó a la fuerza del taxi ejecutivo en el cual trabajaba como chofer. Luego quemaron la unidad y se lo llevaron con rumbo desconocido. En este caso, se maneja una hipótesis que habrían sido victimados por un tema de pugna de territorio por tráfico de sustancias. La noche del miércoles era hallado en el estero Pilo el cuerpo de Javier Alejandro Ramírez Díaz, de 29 años, quien trabajaba como taxista informal en este vehículo que fue incinerado la noche del lunes 22 de mayo en el barrio González Rubio, en Machala. Posiblemente el mismo día fueron ejecutadas estas personas. Fiscalía tiene abierta la investigación y toca a los agentes de la DINASET dar con el paradero de los responsables de este hecho criminal que tiene alarmada a la población. Informó Richard Ceballos. Un estudiante universitario fue herido de bala por sujetos que lo asaltaron cuando esperaba el bus en el norte de Guayaquil. Los delincuentes además robaron a otros compañeros que también esperaban el transporte para dirigirse a su centro de estudios. Fue una mañana de temor para los habitantes del sector Sauces 8, esto en el norte de Guayaquil. Varias personas se encontraban esperando un bus universitario. Se trataba de varios estudiantes que se dirigían hasta la Escuela Superior Politécnica del Litoral. Mientras esperaban, desconocidos se les acercaron para tratar de robarles. Hubo forcejeo, una de las víctimas recibió un disparo en la pierna. Eso es lo que cuentan los testigos. Y dice que le ha quitado la mochila a todos, los asaltó con pistola en mano. Y entonces el muchacho se ha puesto nervioso. Su mochila es estudio. Me imagino que como todo chico quería estudiar, pero no midió el peligro porque corrió peligro su vida, como ven. Ahí está la muestra de la sangre. Ustedes ayudaron al chico, creo que... Según expresaron, el joven recibió atención médica, esto para evitar que se complicara el cuadro. Los testigos pidieron mayor resguardo policial. Le hicieron un torniquete en el pie. Sí, para que no siga sangrando, porque lastimosamente la ambulancia se está demorando. Espol, por medio de un comunicado, aseguraba estar pendiente del estado de salud del estudiante herido, mientras que la policía acotaba que se debe estar atento. No se puede dar señales para ser víctimas de la delincuencia. Como medida primera de autoprotección, sea muy observador a su entorno, siempre esté alerta. La primera medida de seguridad es primeramente no evidenciar, no dar a notar. El objeto caliente del delincuente es el teléfono. Informó Julio César Saón. Los centros de retención vehicular de Quito están saturados. Al menos 5.000 automotores se encuentran abandonados desde hace más de 3 años. ¿Qué acciones tomará la Agencia Metropolitana de Tránsito? Les contamos más adelante. En Cantón Mocha, en la provincia de Tungurahua, un hombre habría sido golpeado hasta morir.
Al sujeto lo acusaban de intentar robar a varios menores de edad. Comuneros del sector se lo llevaron para someterlo a la justicia por mano propia y apareció botado en la Panamericana. El miedo y el silencio se han apoderado de las calles de Mocha luego que un hombre que fue capturado por varios comuneros fue encontrado muerto en el sector de Capulispamba, vía Ambato. La policía reveló que el individuo fue retenido por los pobladores. Lo acusaban de supuestamente intentar robar a estudiantes de la localidad en compañía de otras 2 personas, quienes lograron huir. 3 individuos habían estado supuestamente amedrentándoles con unas armas de fuego. En primera instancia indicaban que era el robo de los teléfonos de unos muchachos que salían de un centro educativo. La policía intentó mediar y trató de convencer a la multitud que entrega al sospechoso, pero los esfuerzos fueron inútiles. Cerca de 300 personas exigían que sea sometido a la justicia por mano propia. La comunidad lo golpeó y no permitió que los uniformados resguarden la vida del sospechoso. El personal policial también no había podido sacarle, había intentado rescatarle al ciudadano, empiezan a agredirles también. La multitud enardecida prácticamente pasó sobre los policías y comenzó a golpear al sospechoso. Los refuerzos llegaron, pero representantes de las juntas del campesinado se negaron a entregar al implicado y se los llevaron para hacer justicia por cuenta propia. Este tipo de acontecimientos no se puede dar en la provincia. Esto se debe seguir de oficio y tengo entendido que ya se está haciendo las investigaciones correspondientes. La gente se iba sumando. Alrededor de 500 personas armadas con palos y piedras se los llevaron. Horas más tarde, el sospechoso apareció sin vida a un costado de la Panamericana Sur, con claras muestras de haber sido agredido. Le habían maltratado, le habían pegado porque tiene signos de maltrato. Y para mí se les fue la mano, ¿no? El occiso de 43 años de edad presentaba 7 procesos judiciales en su contra, informó Iván Casamen. Operativos policiales en la provincia de Esmeraldas permitieron la captura de varias personas implicadas en presuntos actos delictivos. 5 sujetos, quienes decían pertenecer a un grupo delictivo organizado, fueron puestos tras las rejas. En el centro de la ciudad de Esmeraldas, a media mañana, 3 amigos, 2 adolescentes y un mayor de edad ingresaron en un local comercial. Sueltos de lengua, exigían al dueño una cierta cantidad de dinero para que pueda trabajar sin amenazas y con seguridad. En el interior, policías de civil que investigaban un caso fueron testigos del hecho y los atraparon en flagrancia. Hemos realizado 456 diferentes tipos de operativos orientados a la seguridad ciudadana y el orden público. Habrían estado extorsionando en la zona comercial. Para cometer el ilícito decían ser integrantes de un grupo delictivo organizado. Los policías no se atemorizaron, más bien los sometieron y esposados fueron puestos a órdenes de la autoridad. Mediante el respaldo y la información que nos dan, realizamos operativos. Realizamos la visita comunitaria local. Así también la acción oportuna de la policía permitió la captura de un sujeto que con arma blanca amenazaba y asaltaba a personas que caminaban por la vía pública. Hemos aprendido en el transcurso de esta semana 9 armas de fuego, 12 armas blancas y 3.187 cartuchos de diferentes calibres. Mientras en el cantón fronterizo de San Lorenzo, labores de inteligencia policial permitieron la captura de 2 personas, una de ellas extranjera, a quienes les encontraron 2 armas de fuego tipo pistola y 23 cartuchos. Se ejecutaron allanamientos con la finalidad de desarticular una organización que se dedicaba a la comercialización de material mineralizado. Las armas entraron en cadena de custodia. Será en el Departamento de Criminalística donde se determine si están implicadas en hechos delictivos o muertes violentas. En Quito informó Iván Casamen. Más adelante, el próximo domingo 20 de agosto, los ecuatorianos deberán elegir a presidente. ¿Cuáles han sido las últimas candidaturas oficializadas? En breve les contamos. Cuatro fallecidos y 5 heridos dejó como saldo un ataque a bala en una cancha sintética en el barrio Puerto Azul, en la ciudad de Machala. Las víctimas fueron baleadas mientras jugaban fútbol.
Una noche de terror fue la que vivieron moradores del barrio Puerto Azul, ubicado en Machala. Hasta esta cancha, donde jugaban cerca de 12 jóvenes, llegaron sujetos armados y les dispararon sin medir las consecuencias. Aquí al lugar han llegado 4 personas a bordo de 2 motocicletas, quienes desde la parte externa de la cancha de fútbol, la cancha deportiva, realizan varias detonaciones con arma de fuego. Como resultado del ataque armado, fallece en el sitio Marvin, de 16 años, y Jorge Felipe Vera Granda, de 21, mientras 7 personas más con heridas graves fueron trasladadas a distintas casas de salud, donde horas más tarde se comprobó el deceso de Rodolfo Calle, de 22 años, y Jorge Abraham Cun Alegría, de 23. Estamos determinando si es que el atentado estuvo direccionado específicamente a una persona, pero por los indicios balísticos y los rastros de los indicios balísticos que se encuentran, se puede determinar que no direccionan específicamente el atentado contra una persona. Regados por el piso se hallaron más de 50 indicios balísticos de armas cortas y largas. Llanto, dolor y mucho miedo se notaba en los rostros de familiares de las víctimas y habitantes del sitio. De los indicios que se observan en el lugar, hay indicios de armas 9 milímetros y calibre 2.23. El personal de DINASED investiga qué motivó a los gatilleros a atentar contra la vida de todas estas personas, asesinando a 4 y dejando a 5 luchando por sus vidas en distintas casas de salud. Informó Richard Ceballos. Un hombre con discapacidad física fue asesinado con varios disparos en el noroeste de la ciudad de Guayaquil. La Policía Nacional informó que a pesar de su condición, el ahora fallecido registraba varias detenciones por diferentes delitos. La muerte lo sorprendió mientras compraba pan en la esquina de su casa, ubicada en Monte Sinaí, en Guayaquil. Jackson Augusto Bravo Ferrín, de 49 años, fue asesinado de varios disparos por sicarios que se movilizaban en 2 motocicletas. Es buena persona, para mí, yo lo conozco hace muchos años y buena persona, que ha tenido sus defectos como cualquier otro. Aquí no es el primer muerto, ahí mataron 3 el otro día. Entonces esto está difícil aquí, mi amigo. Aquí todos los negocios están cerrando, como usted ve. La víctima había perdido una de sus piernas años atrás, por lo que utilizaba una prótesis. Además, contaba con al menos 3 detenciones por robo y tráfico de drogas. Por este último delito, habría sido la muerte. Posiblemente, porque, como le digo, en el sistema informático policial, el último que tiene es en el 2007 por microtráfico. ¿Por su condición física él trabajaba? Sí, él trabajaba. Él le vendía, preparaba todo lo que son desinfectantes, cloro en botellitas. Familiares del fallecido evitaron referirse al hecho. En tanto, habitantes del sector mencionaron que hace 2 días ya intentaron asesinarlo, pero se salvó. Con este caso, suman más de 950 crímenes ocurridos en lo que va del 2023 en la zona 8 del Guayas. Informó Jorge Salazar. Un agente activo de la Comisión de Tránsito sería parte de la banda que operaba en la parroquia Chongón y que secuestraba y extorsionaba a ciudadanos que llegaban desde diversas provincias en busca de un crédito. 6 personas han sido detenidas. Las víctimas habían viajado desde diversas provincias en busca de aquellas personas que les ofrecieron realizar un préstamo. Sin embargo, cuando ya estaban en la vivienda, procedían a retenerlos y a cambio de su liberación exigían a sus familiares altas sumas de dinero. En el lugar se encuentran a varios individuos del interior y a otros individuos que también se encontraban secuestrados. La mañana del miércoles recibieron la visita de 5 personas a quienes mantuvieron encerradas. Casi al caer la noche, 2 de esas personas lograron escapar y dieron aviso a la policía. Así llegaron hasta el domicilio señalado, donde encontraron a 3 víctimas, miembros de una misma familia: papá, mamá y el hijo menor de edad. Ellos habían llegado desde la provincia de Esmeraldas. En los cuales ellos manifestaban y mencionaban que su crédito ya se encontraba aprobado, razón por la cual existen personas de otras provincias que se trasladaban en sus propios vehículos y los secuestraban. En total existen 6 personas detenidas.
Esta organización captaba a sus víctimas mediante mensajes de WhatsApp. Les ofrecían altas cantidades de dinero a bajo interés y con requisitos muy simples. Es decir, les presentaban condiciones imposibles de rechazar hasta que les daban cita en la supuesta empresa. Realmente era una casa ubicada en el barrio San Jerónimo perteneciente a la parroquia Chongón en la vía Guayaquil-Salinas. Esa vivienda pertenece a un agente activo de la Comisión de Tránsito del Ecuador. Era un domicilio que era utilizado como una caja de acogida para personas que estaban inmiscuidas en el consumo de sustancias sujetas a la fiscalización. El motivo del cual él manifiesta que en ningún momento él tenía conocimiento, pero después de las verificaciones manifiestan las personas que tomaban contacto que era una de las personas que realizaba los contactos directamente para este tipo de situaciones. Informó José Morales. Con aproximadamente 30 disparos asesinaron a un ciudadano en Portoviejo, provincia de Manabí. La víctima circulaba en un automóvil con una mujer que resultó herida y horas antes había salido de la cárcel de Jipijapa. En el sector de la avenida 15 de abril y Miguel Achalcíbar, en Portoviejo, consideraron eso como un ataque armado bestial, por la forma como sujetos se bajaron de una camioneta y con pistola en mano abrieron fuego contra este automóvil, donde asesinaron al conductor. Se logró ubicar la camioneta causante de este asesinato. En este momento estamos verificando, ya que aparentemente estos ciudadanos van por un callejón del sector y se suben en unas motocicletas que le han estado esperando en el lugar. El vehículo había sido robado en días anteriores en Guayaquil, en el sector de Portete. Una mujer que lo acompañaba resultó herida y fue trasladada en una ambulancia hasta una casa de salud. En cuanto a él, un hombre conocido en la capital manabita y también en Manta como Chibolo, murió en el lugar. La mayoría de los proyectiles ingresaron a su cuerpo. De lo que se pudo levantar como indicios, tenemos 20 indicios en el lugar de los hechos y al parecer el ciudadano tiene 28 heridas de arma de fuego en su cuerpo. Agentes de criminalística fijaron los indicios que quedaron en el asfalto, todos rodeando el carro. Los disparos fueron en el parabrisas y también en las puertas. La víctima minutos antes había obtenido la prelibertad en otro cantón manabita. Es el señor Vera Chica Wilder Anselmo, el ciudadano, de la información que tenemos el día de hoy, a partir de las 14 a 14:30 ha salido de la cárcel de Jipijapa con una medida de prelibertad. Aún se desconocen las motivaciones de este crimen. Los asesinos los venían siguiendo y fue en esa avenida donde aprovecharon para quitarle la vida a ese hombre que registraba varios antecedentes penales, informó Charlie Pisa. Como le anunciamos, los centros de retención vehicular de Quito están saturados. Al menos 5.000 automotores se encuentran abandonados desde hace más de 3 años. Por ello, la Agencia Metropolitana de Tránsito iniciará un proceso de remate o chatarrización. En los patios a cargo de la Agencia Metropolitana de Tránsito, a diario llegan ciudadanos por diversos trámites. En esta ocasión encontramos a conductores que respetaron la medida pico y placa y esperaban retirar sus vehículos luego de cumplir con los pagos. Yo tuve que conseguir para poder pagar la multa, porque no es baja, son $60 y ahorita la economía ¿cómo está? Fuimos, pagamos, entregamos los documentos y aquí ya nos dijeron que son más documentos aún y que nos faltan más cosas por pagar. En Quito funcionan 9 centros de la Agencia Metropolitana de Tránsito y están llenos. Se encuentran actualmente 9.800 vehículos, entre motos, buses, camiones, extrapesados, automóviles de todos los modelos y gamas. Retenciones, puede ser vehículo abandonado, puede ser por pico y placa también, puede ser por valores pendientes de pago, puede ser por siniestros de tránsito. Una de las razones principales para esa congestión es que muchos vehículos quedan en el abandono, pues la gestión para retirarlos implica el pago de multas o son autos que quedaron en malas condiciones tras los accidentes. Hay valores que han llegado, por ejemplo, a tener ya multas, a acumular multas cerca de $5.000, $4.000. Son bastante altas, pero depende de cada caso. En búsqueda de una solución, la Agencia Metropolitana de Tránsito espera concretar un proceso de remate y chatarrización de automotores que llevan más de 3 años en las instalaciones. Aproximadamente un total de 5.000 vehículos
y el 60% de esto, es decir, más o menos 3.000 vehículos, están listos para el remate o la chatarrización. Según Silvana Vallejo, directora de la entidad, están a la espera de que la Agencia Nacional de Tránsito revise una resolución para empezar con estos procesos. Abierto el diálogo para poder proceder conforme lo que dice la ley. Nosotros estamos listos para realizar esto. El llamado es a los propietarios para que realicen los pagos y puedan liberar sus autos, ya que cada día que permanecen en un centro se incrementa el valor del garaje. Informó Priscila Cadena. Crecientes de la presente etapa invernal afectaron 3 cantones en la provincia de Los Ríos. Hay 2 personas fallecidas a causa de las inundaciones que tomaron por sorpresa a los moradores de comunidades rurales. Babahoyo, Ventanas y Quinsaloma son los 3 cantones afectados por crecientes de varios afluentes. 2 personas fallecieron, un adulto mayor de 84 años arrastrado por la corriente del río Suquibí en la parroquia rural Zapotal de Ventanas y una mujer en el cantón Quinsaloma. No avanzó a salir, a evacuar y fue arrastrada por la creciente que rompió y lamentablemente perdió su vida. Ese cantón es el más golpeado. Hay 120 familias afectadas. 10 de ellas perdieron sus viviendas por completo en la inundación que empezó en la madrugada. Según la Secretaría de Gestión de Riesgos, estos eventos son atribuidas a la presente etapa invernal y no a un fenómeno de El Niño. En Babahoyo, la creciente golpeó la parroquia rural La Unión. Allí, 52 familias de La Puntilla, una zona baja de ese sector, fueron afectadas, donde perdieron la mayoría de sus enseres y electrodomésticos. En la pared quedó la huella de la inundación. En apenas 15 minutos el caudal superó el 1,60 m de profundidad, haciendo que las familias lo primero que piensen es poner sus vidas a buen recaudo. Y avanzamos a sacar lo que pudimos y el resto dejamos ahí a la voluntad porque no podíamos arriesgarnos tampoco. Otras ocasiones no hemos tenido este percance, pero en esta vez sí perdimos casi todo. En todos los sectores afectados intervinieron las autoridades locales y gestión de riesgos para controlar la situación y permanecer alertas ante nuevas crecientes en las próximas horas, informó Martín Soto. El temporal invernal causa estragos en varias zonas de la provincia de Bolívar. Una de las localidades más afectadas es la parroquia de San Luis de Pambil, en donde varios puentes colapsaron en su localidad, en su totalidad. Los videos son desgarradores. Dios mío, señores, Dios mío, la casa ya se va de Don Muñoz. Está terrible el agua. La naturaleza parece no tener piedad. Se trata del río Suquibí, que de forma descontrolada acaba con todo lo que puede a su paso. Es la parroquia de San Luis de Pambil, ubicada al noroccidente de Guaranda, en la provincia de Bolívar. Imágenes grabadas por los propios moradores muestran la desesperación, la zozobra, pues ante su mirada, sus hogares se están destruyendo por completo. Señores, por favor, que nos ayuden aquí, el río se desbordó, se llevó las casas. El río vino al cauce por mi casa, escapando, llevando a mi casa, estábamos rodeados del agua del río y se le llevó el río, el carro. El alcalde de Guaranda, Inti Yumbay, cuenta que los daños son considerables. Y a esto se suma que el servicio eléctrico no ha sido aún restablecido. Son 4 puentes que se han destruido por completo. El más importante, el del ingreso a la parroquia. Tenemos 5 viviendas totalmente devastadas, un promedio de 70 personas damnificadas. Desde el aire, esto es lo que se puede ver. Así es como quedó la población de San Luis de Pambil. El panorama es desolador. Víctimas en medio de los escombros que solo se preguntan por qué. Las autoridades se mantienen trabajando para brindarles atención. Exigimos de forma urgente que el gobierno central destine todos los recursos para poder atender a nuestra gente.
Pero en Bolívar no solamente esta localidad ha resultado afectada, pues también se han registrado inundaciones con destrucción en cantones como Galuma, Echandía y Las Naves. De la misma manera, aquí casas resultaron destruidas, calles anegadas y motos arrastradas por la corriente. Una casa de 3 pisos. Se va llevando el río, compañeros. Según información de las autoridades, en estas localidades habrían decenas de viviendas que están asentadas junto a ríos, a punto de colapsar. Ventajosamente, el panorama invernal en esta provincia no deja víctimas mortales. En Quito informó Ismenia Solórzano. El alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, convocó al COE cantonal para tomar las medidas de prevención de cara al fenómeno del Niño. Según el INAMI, Guayaquil se encuentra en una zona de convergencia intertropical que deriva en fuertes precipitaciones y tormentas eléctricas. En el COE cantonal no quieren improvisar. Según la NOA, el ERFEN y el INAMI, el Niño está cerca. Y el alcalde convocó a las autoridades para que la ciudad esté alerta. Se pongan de acuerdo y ver qué plan de acción tomar referente al fenómeno del Niño que muy probablemente se viene, recibir la información correspondiente. El INAMI precisó que Guayaquil está ubicada en una zona de convergencia intertropical con un alto nivel de presión atmosférica. Que es una banda de nubosidad en donde se favorece la formación de nubes de gran desarrollo vertical y dependiendo del grado de inestabilidad atmosférica, produce lluvias y tormentas eléctricas. Mucholote 1 es la zona con el mayor índice de vulnerabilidad, con todo lo que llovió en los últimos 2 meses del invierno. Con 655.7 milímetros y el máximo en 24 horas con 199.5 milímetros. El tercero más alto registrado para ese mes de marzo, justamente después de los eventos extraordinarios del Niño 98. La Secretaría de Riesgos lo sabe. El promedio de incidentes por inundaciones se aproxima al 40%. Poder activarnos y estar atentos en la prevención, y en la mitigación y en la posible respuesta que muy probablemente habrá que dar a los ciudadanos y a los habitantes de Guayaquil. Pese a que el dragado del islote El Palmar podría iniciar en 30 días, Guayaquil se pone su armadura para la contención, con todo lo que se pueda. Con cámara de Hilario Vera, informó Jorge Escobar. El domingo 20 de agosto, los ecuatorianos deberán elegir a presidente. ¿Cuáles han sido las últimas candidaturas oficializadas? Les contamos aquí en El Comercio. El próximo domingo 20 de agosto, los ecuatorianos deberán elegir a presidente, vicepresidente y 137 asambleístas. Mientras tanto, crece la lista de precandidatos con Yacu Pérez y el exasambleísta Daniel Noboa. En este contexto, el Consejo Nacional Electoral convoca a todas las ciudadanas y ciudadanos. Ecuador ha vuelto oficialmente a elecciones anticipadas tras la muerte cruzada de la Asamblea Nacional a manos del presidente Guillermo Lasso. 10 horas después de su informe a la nación, el CNE hizo la convocatoria en cadena nacional, una elección express para un gobierno que estará 1 año y medio o menos en el poder. Los primeros en anunciar sus aspiraciones, el ex vicepresidente Otto Sonnenholzner, el ex asambleísta Fernando Villavicencio y el experto en seguridad Jan Topic, quien tiene el apoyo del PSC. En las últimas horas, Yacu Pérez oficializó su segunda postulación, ahora por el movimiento Somos Agua y el apoyo de Democracia Sí, junto a Unidad Popular. Ahorrando recursos, combatiendo la corrupción y que los dineros de la corrupción no vayan al bolsillo de unos pícaros, sino vaya a educación, a salud, a mis hermanos agricultores. La Revolución Ciudadana todavía baraja nombres. Definen si no mueven el binomio de 2021 o se decantan por una mujer. Quizás Viviana Veloz está entre esas alternativas, fue la interpelante en el juicio político. Bueno, yo creo que Viviana Veloz es una chica que ha crecido muchísimo políticamente, valiente, coherente, pero insisto,
hoy todos tenemos que estar desprendidos de intereses particulares. Queridas y queridos ecuatorianos. Otro precandidato es Daniel Noboa Acín, exasambleísta de Santa Elena por su movimiento Alianza Democrática Nacional. Dice que lo de él está en el ADN. Si me dan su apoyo, lograremos por fin tener a alguien que gobierne por el interés de la ciudadanía, no por beneficios propios. Este es el momento de recuperar el ADN del Ecuador. El periodo de las elecciones internas empezó hoy y termina el 7 de junio. Informó Jorge Escobar. El dirigente indígena Leonidas Issa aceptó la candidatura a la presidencia de la República. Su decisión se dio luego del Consejo Ampliado de la CONAIE. Fue durante la noche de este jueves que, mediante decisión unánime de las organizaciones regionales que conforman la CONAIE, Leonidas Issa fue elegido para representarlos como candidato a la presidencia de la República. Marlon Santi, quien legalmente se mantiene como coordinador de Pachacutic, y había pedido de manera formal que Leonidas Issa los represente. En tal virtud, tras así decidirlo el presidente de la CONAIE, se pidió que todas las asperezas sean pulidas en torno a las decisiones tomadas por la organización indígena frente al partido político. Hemos tenido la invitación de nuestras ex autoridades de Pachacutic. En su cabeza, el señor Marlon Santi, ex coordinador. Ahora solo esperamos que el señor ex coordinador retire todos los procesos que están en el contencioso electoral con los señores ex tribunal, simplemente permita registrar el compañero Guillermo Churuchumbi y vamos a este proceso electoral, queridos compañeros y compañeras. Finalmente Issa aceptó la precandidatura debido al acuerdo de las organizaciones indígenas congregadas en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Seguidores del líder mostraron su respaldo tras conocer la resolución de la estructura política. Nuestra representación no es individual, es colectiva. Invito a los ecuatorianos, a esas madres de familia, a esos estudiantes, realmente crear en el único camino, el camino de los sectores populares, las clases medias, los empresarios que están dispuestos a levantar este país. De esta manera, Leonidas Issa se suma a la lista de precandidatos presidenciables que aspiran llegar a Carondelet en agosto próximo. Antes de finalizar, les contamos, la Corte Constitucional ya tiene fecha para analizar la reforma tributaria. En este marco, el organismo pidió que el presidente Lasso justifique la urgencia económica de los cambios tributarios. El próximo 6 de junio es la fecha establecida por la jueza constitucional Alejandra Cárdenas para llevarse a cabo una audiencia pública telemática. Esto con el objetivo de revisar el primer decreto ley de urgencia económica emitido por el presidente Guillermo Lasso luego de la muerte cruzada. A la diligencia del 6 de junio fueron convocados el presidente Guillermo Lasso, el ministro de Economía y Finanzas Pablo Arosemena y el procurador general del Estado, Juan Carlos Larrea. Además, la jueza Cárdenas solicitó al presidente Guillermo Lasso que en el término de 3 días remita a la Corte Constitucional un informe en el que justifique las razones de la urgencia económica de este decreto. También se recetarán amicus curiae, es decir, pronunciamientos a favor o en contra del decreto ley. Con esta reforma, el gobierno ha asegurado que se beneficiará al 99% de los contribuyentes, quienes ahorrarán hasta $558 en el pago del impuesto a la renta. De aprobarse este decreto, la ley entrará en vigencia desde este mismo año. En Quito informó Ismenia Solórzano. Con esta información nos despedimos, amigos. Gracias por su compañía, cariño, pero sobre todo fiel sintonía. Que tengan un buen feriado, a cuidarse mucho, por supuesto, y a descansar. Mañana, para quienes quieran mantenerse informados, tendremos nuestro informativo en horario regular. Los esperamos. Un abrazo grande.